La Alianza Federalista ha puesto sobre la mesa un tema que no es nuevo en este país, el tema del arreglo fiscal entre la Federación y los estados. Sin embargo, también la discusión se ha contaminado, en mi opinión, por la falta de comprensión sobre ciertos conceptos clave. Unos hablan de pacto fiscal, otros hablan de pacto federal de forma indistinta. Y para entender un poco esto desde el punto de vista jurídico, invité hoy al reconocido doctor Diego Valadez, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, un hombre además con una trayectoria política muy conocida en este país, a quien le agradezco mucho, Diego, por aceptar esta conversación. ¿Cómo estás, Diego Valadez? Gracias por la invitación, Hernán. Me da mucho gusto estar siempre contigo. El gusto es mío, Diego. Bueno, pareciera que el planteamiento tiene que ver con revisar el pacto fiscal. Sin embargo, uno ve declaraciones como la que hizo el gobernador Alfaro el lunes, allá en el Hospicio Cabañas, en Guadalajara, donde junto a otros 9 gobernadores que conforman la Alianza Federalista, y se lanzaron varios mensajes políticos fuertes, él decía, por ejemplo, el gobernador Alfaro dijo: ningún Estado libre y soberano que tenga un mínimo de dignidad puede seguir siendo parte de una federación cuando el gobierno de la República nos ignora, nos ataca, nos insulta y nos quita lo que nos pertenece. Está amagando en el discurso con abandonar la federación. Pero cuando uno ve los planteamientos que están haciendo ya en lo fino, de lo que ellos están hablando es de rediscutir el pacto fiscal, que no es un tema nuevo. Sin embargo, Diego, yo veo en la discusión pública que se está hablando indistintamente de pacto fiscal y de pacto federal. Entonces, a mí me gustaría de entrada que tú nos pudieras dar una clase de cada uno de estos conceptos para que podamos empezar a hablar de ellos con mucho más rigor. Te pediría, por favor, Diego Valadez, que nos lo explicaras. Te agradezco mucho la invitación y es todo un desafío explicar esto brevemente. Más que una clase es un comentario, pero la esencia es lo que tú nos estás diciendo, Hernán. Hay una confusión por parte de los gobernadores. Evidentemente, el pacto federal es el orden constitucional y la integridad del país. Cuando se dice que se quieren separar del pacto federal o que van a romper el pacto federal, evidentemente no están usando los términos adecuados y no reflejan lo que realmente pretenden. Porque esa expresión de romper el pacto federal significa romper la Constitución o separarse del país. Y es muy Y no creo, irresponsable, ¿no? bueno, yo creo que deben medir sus términos Sí. y no pueden usar a la ligera expresiones como las que usaron, cuando en realidad quieren decir otra cosa. Si ellos estuvieran diciendo realmente o queriendo significar lo que han pronunciado o expresado, se estarían poniendo en una posición golpista y separatista. Golpista en cuanto a que estarían desconociendo la Constitución y separatista en cuanto a que estarían planteando la escisión del país. Ante un planteamiento así, la respuesta federal tampoco fue la correcta. Quiere decir que nadie entendió lo que esa expresión quería decir, porque tampoco el presidente podía tomar a la ligera una expresión como esa, que repito es golpista y separatista. El sentido real, y algunos ya lo han matizado, es separarse del pacto fiscal. Pero entiendo también estos excesos verbales, porque en México estamos viviendo una riña política, una contienda política muy acentuada entre los dirigentes del país y sin árbitro. Esta carencia de arbitraje puede resultar muy onerosa para México. Claro. La pugna desatada en el ámbito personal de los dirigentes, además, amenaza bajar hacia la base. Cuando se dice que se recurra a la base para consultarle si están de acuerdo con lo que los gobernadores dicen, y los gobernadores dicen que lo van a hacer, que van a llevar sus consultas a la base, estamos por convertir
la riña entre los dirigentes políticos en una lucha entre los integrantes de la sociedad, lo cual me parece de una gran irresponsabilidad. Pero yendo al tema que tú me dices que abordemos, Hernán, el del pacto fiscal, diferente del pacto federal, y ojalá que corrijan muy rápidamente los Sí, gobernadores y que digan exactamente qué quieren decir. claro. Bueno, en ese orden, en el orden del pacto fiscal, desde mi punto de vista sí tiene razón. Hay Y bueno, insuficiencias en el pacto fiscal, digamos. Esto viene de un acuerdo de 2007. sí, el último, digamos, la última vez que suscribieron seguramente los acuerdos. Pero la ley de coordinación fiscal es de 1976. Ujú. El precedente más remoto está en 1948 y luego hay otra ley de coordinación fiscal del año 53. Son leyes elaboradas en plena hegemonía de partido, cuando los gobernadores tenían que aceptar aquello que desde la federación se les dijera, porque además todos habían sido puestos, o la mayor parte, puestos a dedo como candidatos y muchas veces elegidos, pues en las condiciones que ya sabemos que se elegía entonces. Claro. Eh, en esos términos, que la federación dijera, aquí está este pacto, lo firmas o te quedas fuera del pacto fiscal, y la cantidad que vamos a repartir entre los estados es el 20% de la recaudación participable y el otro 80% la federación, o sea, el presidente de la República, lo va a distribuir a su arbitrio, pues era aceptable en esas condiciones de verticalismo. Pero teóricamente el país ya cambió. Y en la realidad es cierto que ha cambiado mucho, no tanto como querríamos o como pensaríamos. Hoy hay un pluralismo real, si bien ese pluralismo no se traduce en una efectividad en cuanto a las características de trabajo que tiene el Congreso. El Congreso es el que debería, en nombre de la Federación y en nombre de los representados que somos los ciudadanos, determinar exactamente cómo se lleva a cabo el ingreso, eso sí lo hace, pero ya cuando determina cómo se lleva a cabo el gasto, lo hace solo a medias, y cuando se llega al punto culminante de determinar en la cuenta pública si se adecuaron los gastos hechos por la autoridad fiscal o por la Secretaría de Hacienda a lo autorizado por el presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados, pues ahí ya las cuentas no cuadran y no han cuadrado por décadas. Claro. Esto evidentemente se traduce en malestar local y los gobernadores tienen razón en protestar. Ujú, ujú. El, Claro. el gobierno federal ha centralizado la masa más importante de recursos Habría, y la distribuye a su arbitrio. habría, Diego Valadez, que revisar la ley de coordinación fiscal, reformar esa ley y actualizarla a los nuevos tiempos para permitir también un arreglo fiscal más justo, una relación y también más armoniosa entre los estados y la federación en este sentido. La ley es una buena ley en el orden técnico en cuanto a las fórmulas matemáticas que contiene para hacer una distribución equitativa de los recursos. Lo que no está bien es que la masa de recursos a repartir sea solamente el 20% Ah, del ya. ingreso participable. Desde hace mucho se han hecho propuestas en el sentido de elevar ese monto. Algunos se conforman con elevarlo un 10%, o sea, al 22%. Otros quieren elevarlo al 30% y hay quienes dicen no, que sea la mitad del ingreso participable, o sea, el 50%. Y abundan todavía diciendo, y creo que hay muy buenas razones para sostener esa posición, que el 30% sea para los estados y el 20% de esa masa de recursos participables sea para los municipios. El porcentaje que se acuerde, digamos, no es lo más importante. Lo más importante es que se discuta y que se modifique esta vieja regla adoptada en los años 70. Claro.
que además se traduce en algo en el orden político muy delicado, Hernán. Ya no es solo un tema fiscal, es realmente un tema político. En la distribución del ingreso fiscal, en la forma como se asigna la distribución del ingreso fiscal, es donde reside en este momento el núcleo duro del sistema presidencial, del hiperpresidencialismo que tenemos en México. Claro. Por eso esta regla era comprensible hace 50 años, pero no lo es Claro, hoy. claro. Diego, necesito ir a un corte. ¿Me permites un minuto y estamos de regreso en nada? Encantado. No se vayan, seguimos con esta clase magistral que nos está impartiendo el doctor Diego Valadez. Ya regresamos. Gracias, estamos de vuelta en el octágono platicando con el doctor Diego Valadez sobre el pacto fiscal y el arreglo fiscal de México en lo general. Diego, en el marco de estas declaraciones que hizo Alfaro y otros gobernadores, algunos en la tuitósfera, digamos, en las redes sociales, recordaron que existe un delito establecido en el Código Penal que se llama delito de sedición y que se puede explicar como quienes en forma tumultuaria, sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, tales como abolir la Constitución, reformar o destruir la integración de las instituciones de la Federación. ¿No estaría Enrique Alfaro y otros gobernadores de pronto cerca de incurrir en ese delito al hacer un llamado literalmente a salirse de la Federación, como lo leíamos en estas declaraciones de Alfaro al principio del programa, pero que también han sido utilizadas por otros gobernadores? No, yo creo que no, Hernán, porque la declaración fue claramente una declaración de carácter político en el contexto de solicitar una reunión con el presidente de la República para discutir el tema de las participaciones fiscales. Y repito, como dije hace un momento, la expresión evidentemente no fue afortunada, porque si realmente dijeran o quisieran decir lo que expresaron, ni siquiera sería el delito de sedición, sería algo mucho más grave, porque ellos son autoridades constituidas. Un golpe de Estado, técnicamente, es el desconocimiento del orden constitucional por parte de una autoridad constituida. Los gobernadores son autoridades constituidas conforme a la Constitución, y si desconocen la Constitución, lo que están haciendo es todavía más grave que un acto sedicioso. Es el quebrantamiento del orden constitucional, que se llama golpe de Estado. Y ante eso tampoco la Federación podría permanecer impávida y decir, pues hagan lo que quieran, o consulten al pueblo, o no los voy a recibir. Perdonen, claro. No estoy caricaturizando, Hernán. Simplemente estoy diciendo que la gravedad de la expresión no corresponde realmente a la intención. Entonces no habría el elemento clave para integrar un delito. Claro. Estamos en el orden de la política. Y aquí es donde creo que... perdón. No, yo decía, si no será que en el discurso político estamos viendo una confrontación, pero que por debajo de la mesa los gobernadores sí se reúnen con Hacienda y están revisando sus demandas de forma puntual. Digamos, una cosa es lo que vemos en la discusión pública, en los medios, y otra cosa es lo que está pasando en la realidad. Yo no creo que las puertas de Hacienda estén cerradas para los gobernadores. El problema es que las puertas que deben estar abiertas son las puertas del Congreso. Y yo lamento decirlo porque tengo gran respeto por diputados y por senadores, por todos, de todos los partidos. Pero están viendo esto como si fueran espectadores sin darse cuenta de que son protagonistas. La solución de este problema no está en una oficina de Hacienda. La solución de este problema está en la ley. Como te comenté, la ley de coordinación fiscal del año 78 fue elaborada
veamos por quién, en el periodo del presidente López Portillo, que fue candidato único a la presidencia de México en el año 76. Lo que no puede seguir existiendo es ese concepto y ese criterio de una ley tan arcaica. Pero más todavía, lo que se está viendo es que la crisis de fondo es una crisis del sistema federal mexicano. Voy a poner un ejemplo que refleja la realidad. En 1917, el artículo 73 tenía 31 fracciones. Hoy, en 2020, tiene 27 fracciones más, o sea, casi se ha duplicado el número de fracciones del artículo 73. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cuál es el Bueno, artículo 73? es el que determina las facultades del Congreso. Ah, claro, sí, claro. Por eso, ahora voy justamente a eso. ¿Qué quiere decir que el artículo 73 casi se haya duplicado? Bueno, nuestro sistema constitucional y federal determina que las facultades originarias son de los estados y que la federación solo puede hacer aquello que la Constitución expresamente le atribuye. Si el artículo 73, que es el que establece las facultades legislativas del Congreso, casi se ha duplicado en un poco más de 100 años, quiere decir que se han duplicado las facultades de la federación en detrimento de las facultades de los estados. Uno de los elementos más sensibles es que los estados prácticamente no tienen atribuciones de carácter fiscal. De manera que los estados viven a expensas de lo que la federación les da, y nada más porque lo que recaudan es mínimo con relación a lo que gastan. Pero doctor, perdóname que te detenga ahí, pero también tienen ciertas facultades de recaudación que no han aprovechado. E incluso hemos visto cómo en años recientes varios estados renunciaron, por ejemplo, a cobrar la tenencia. O sea, sí tienen cierto margen y podrían estar recaudando de forma autónoma y han renunciado a hacerlo. Por supuesto, ahí pues, tienes una observación muy certera. Cuando se derogó el impuesto sobre tenencia y uso de vehículos, se hizo de tal manera que, anunciando que se hacía para no seguir afectando la economía de las personas, que no se le dejó tampoco mucho margen a los estados para decir, nosotros íbamos a cobrar. Esa fue una manera que, digamos, inhibió a las entidades federativas en aquel momento. Pero en este momento es absurdo que los estados no hagan uso de los pocos espacios fiscales que tienen. Allí sí hay un acto de irresponsabilidad por parte de los Y también porque locales. ¿quién quiere asumir el costo político de pagar impuestos, no? También mejor echarle la culpa siempre a la federación que no nos da dinero. El cobro de los impuestos es tan impopular que en este momento, por ejemplo, la federación ha preferido liquidar fideicomisos, liquidar el fondo de gastos catastróficos del viejo sistema de salud, para no tener que aumentar impuestos. Y en la medida que no se aumentan impuestos, pues efectivamente la federación no cuenta con los recursos suficientes para atender las exigencias que corresponden a las políticas de carácter social. En los estados están en las mismas circunstancias, quieren disponer solo de los recursos federales y que sea la federación la que se encargue de cobrar, de hacer el papel del villano, digamos, que es el cobrador, porque no quieren tampoco involucrarse ellos en el establecimiento de impuestos. Pero ese es el núcleo del problema que comentaba hace un rato. Tenemos un Congreso que está como espectador, un Congreso nacional o federal, y tenemos congresos locales que también están como espectadores. Si los gobernadores cumplieran lo que han amenazado, con lo que han amenazado de salirse del pacto fiscal, quien tendría que aprobar el retiro, la ruptura o la declaración de terminación del convenio que tengan con la federación es el Congreso local en cada caso. Y los congresos tampoco han dicho nada. Lo que estamos viendo, Hernán, es que esta crisis
nos exhibe muchas cosas. Uno, que no tenemos árbitro nacional, que todos están involucrados en el conflicto. Dos, que el conflicto va asumiendo otra dimensión, porque está también trascendiendo ya a la sociedad, que va a verse involucrada si es que se convoca en cada estado un referéndum sobre esta materia. Tres, que los partidos son inexistentes, no han dado punto de vista alguno. Cuatro, que el Congreso Federal y los congresos locales prácticamente no tienen existencia jurídica y política. Así es. En un caso de un conflicto como este. ¿Qué quiere decir? Que ya tenemos que entrar al replanteamiento a fondo de la estructura del Estado mexicano, porque lo que está haciendo agua, lo que está naufragando, es el viejo modelo de Estado patriarcal, paternalista, hiperpresidencialista, vertical, hegemónico. Diego Valadez, muchísimas gracias por esta explicación y este análisis que has hecho. Creo que nos has dejado las cosas muchísimo más claras. Muchas gracias. O más oscuras, al revés, quizá. Gracias, más preocupación, pues. Gracias, Diego. Gracias, hasta luego. Gracias, Hernán, por tu invitación. Gracias. Y por nuestra parte es todo.